Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Ángel Lucio Pereira. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, Horacio. Pues muchas gracias Ángel por haber aceptado la invitación a participar en el podcast. Ángel es el CEO de la Biotech Tetraneuron, una empresa dedicada al desarrollo de terapias relacionadas con el Alzheimer. Entonces, Ángel nos va a contar hoy sobre lo que hace la empresa, cómo se montó la empresa, cómo está progresando, etcétera. Pero lo primero que te pediríamos, Ángel, si te puedes presentar un poco cómo has llegado a día de hoy a dirigir Tetraneuron y hablar un poco de cuáles son tus orígenes y cómo te motivaste pues, a desarrollar esta empresa. Por supuesto, muchas gracias, Horacio, por la invitación. Pues nada, como bien he dicho, mi nombre es Ángel Lucio y soy español, crecido y nacido en Madrid, donde desarrollé casi toda la parte de mis estudios. Un punto interesante ya del primero es que yo no soy científico, aunque he dedicado toda mi vida y toda mi vida profesional a la ciencia. Y estudié ICADE aquí en Madrid y muy pronto decidí que mi vida iba a ser en el ámbito internacional, fuera de España y de hecho me fui como muchos de mi generación de Erasmus a Finlandia, a Helsinki y a partir de ahí decidí que quería empezar mi carrera fuera de España. Me moví a Francia, a París y ahí pues la verdad que gente de negocios como yo entrando en la industria farmacéutica es casi siempre casualidad, no hay una ruta clara para personas como nosotros, pero yo la conseguí, entré en la farmacéutica francesa, en Sanofi, y con ellos empecé pues diferentes puestos de desarrollo de negocios, analista, y con ellos me surgió la oportunidad de moverme rápidamente a Singapur. En Asia. Podría hacerte, perdón, Ángel, una pequeña pregunta. Claro. Has comentado que tu origen pues, no es científico, pero tú terminaste en una, bueno, al principio por lo que comentas, empezaste en la industria farmacéutica. ¿Cuál fue el driver que te movió a moverte particularmente a este tipo de industria biotech y no a otra? Pues es lo que te estaba comentando, que estas son cosas que suelen pasar como casualidades en la vida. Vale. No es una ruta, la ruta típica de una persona como mía sería irse a una consultoría, a una Claro. banca de inversión, a una historia así, pero yo sinceramente a nivel personal en Finlandia conocí a la que es hoy mi mujer y la madre de mis hijos y con ella me fui a París porque ella es francesa. Entonces ella tenía una entrevista para Sanofi y tenía otra entrevista para L'Oréal. Y obviamente ella eligió L'Oréal y dijo, oye, vete tú a la de Sanofi. Vale. Venga, para ahí. Y la mejor decisión, como muchas de estas decisiones que hilo ya con cómo conocí yo Tetraneuron, muchas de esas decisiones que pasan en la vida que luego llegan a crecer de una manera brutal, muchas veces son fruto de la casualidad, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Totalmente. Entonces, así fue. Una de las mejores decisiones de mi vida fue hacer esa entrevista y con ello, como te estaba contando, desde Francia ya me mandaron a Singapur y nos fuimos para allá. Estuvimos allí casi 8 años y Singapur en ese momento, es 2009, estaba en un boom total de la internacionalización. Estaban buscando talento extranjero a todo lo que daba y sobre todo talento de la parte europea o americana que pudiera ayudarles a crecer en industrias de valor añadido como la farmacéutica o la investigación y desarrollo biotech. Y entonces
yo entré ahí a formar parte de un equipo que se dedicaba al desarrollo de negocio, M&A, licensing, etcétera, de todos los productos de Sanofi, pero también buscando compras y colaboraciones con otras empresas. Y la verdad es que fue una escuela otra vez impresionante para yo aprender desde el punto de vista del corporate development toda Claro. los skills y las habilidades de llevar un proyecto de compra, venta, licencia, joint venture de compañías. Además, ese mercado, el mercado de Singapur, empezó a crecer y a ser muy dinámico. Y dentro de Singapur, en esos 8 años, pues tuve la suerte de poder cambiar de trabajo de una manera bastante rápida. Hice sesiones de 2 años, más o menos. Pues ya te digo, en Sanofi, a los 2 años me moví a Accenture. Estuve en Accenture un año para probar algo fuera de farmacia, para ver cómo era. Enseguida me di cuenta que fuera de farma hace mucho frío y no es tan interesante. Y me volví a entrar como pues un puesto un poco más senior en el departamento de M&A de una compañía americana que se llama Valiant Pharmaceutical, que había comprado una empresa australiana y se venía a hacer su base en Singapur para extenderse en todo el sudeste asiático. Y esa fue otra gran experiencia porque fui el segundo empleado de la compañía. Estaba el CEO que acaba de llegar y yo que entré como analista senior de M&A y empezamos a buscar targets para comprar. En ese caso estábamos más en la parte de los genéricos de marca, de los productos OTC, o sea, muy en la parte comercial, ¿no? De buscar ese tipo de compras. Y me surgió la oportunidad otra vez, por el dinamismo del mercado, de moverme a otra empresa que fue Indivior, Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, que estaban desarrollando un producto para la dependencia del opio, o sea, algo completamente distinto, y se estaban desarrollando también, en este caso, desde Singapur para todo emerging markets, o sea, que me entraba la responsabilidad también de cubrir África y Latinoamérica. Y bueno, pues fueron años desde Singapur de muchísimo viaje, de muchísimos proyectos súper interesantes que, ya te digo, me dieron esa parte también un poco más biotech, de empresa pequeña, de ir creciendo en ese sentido. Y ahí me llegó la oportunidad de la compañía que más me ha marcado, que fue Takeda Pharmaceuticals. Takeda, la empresa japonesa, que también estaba basada en Singapur y que ya tenía pues, un equipo fuerte de business development y esta vez también con el scope global, o sea, global emerging markets, no era Europa ni Estados Unidos. Con ellos, pues estuvimos haciendo también proyectos donde realmente desarrollé todas mis capacidades ya, liderando proyectos yo mismo de principio a fin. El más grande fue una compra que hicimos de una empresa rusa de suplementos que llegó a valer medio billón de dólares, 500 millones, y en el que realmente, bueno, pues sí que desarrollé toda mi skill set de negociación, de valoración de empresa, de negociación in situ y de presentar esto realmente al CEO global de la compañía. Y bueno, fue un gran proyecto y fue también una aventura muy interesante. A nivel personal, en ese momento ya estábamos con ganas de volvernos hacia Europa. Estoy hablando del 16 y junto a mi mujer decidimos buscar un plan para volver. Y con Takeda consigo volver y moverme a Zurich, a Suiza. En este caso ya tenía una intención mucho más de irme hacia la parte comercial, de entender un poco más cómo funciona la industria farmacéutica en sí, la parte de estrategia de producto, de hablar con los doctores, de desarrollar toda una estrategia de penetración de mercado. Entonces me moví a puestos comerciales, pues de dirección de una unidad de negocio, pues de neurociencia. Ya me empezaba a meter un poco más hacia la parte un poco más de specialty care y menos de genéricos y me iba moviendo más hacia la parte más de innovación, ¿vale? Con Takeda estuve en la filial suiza y allí pues llegué al puesto de llevar el portfolio de neurociencias de la compañía
Y gracias a eso también pude, que era un poco el objetivo, ya volver a España. Después, ya esto era 2020, más o menos durante el COVID, me vengo para España y decidimos pues ya volver aquí. Ya teníamos 2 hijas, en España nació el tercero y era el momento. Entonces aquí tuve un rol comercial también igual de la parte de neurociencias, pero ya para toda la península ibérica. Y ahí a mí lo que me estaba pasando es que me estaban entrando las ganas de volver al mundo business development, al mundo venture capital, al mundo más relacionado con la investigación farmacéutica y biotecnológica en early stages, porque veía que ahí es donde está la ciencia, donde está lo bonito y justo en ese momento es cuando entra Tetraneuron en mi vida. Por eso te lo cuento. Yo en ese momento, a nivel profesional, decido cambiarme de Takeda a Johnson & Johnson, que ha sido mi penúltima empresa, porque ahora ya estoy en Tetraneuron, pero he pasado los últimos 3 años y medio. Y en Johnson & Johnson vuelvo a un rol de business development, de scouter, de ir buscando proyectos como el de Tetraneuron o un poco más avanzados, porque Tetraneuron en ese momento era preclínica pura. Pero eso, proyectos de fase 1, fase 2, evaluarlos en cualquier área terapéutica y presentar ese proyecto a la dirección de Johnson & Johnson para aprobarlo y, consecuentemente, ampliar el pipeline de Johnson & Johnson. Bueno, pues en ese impasse entre Takeda, Johnson & Johnson, entre Suiza y España, Madrid, entra Tetraneuron en mi vida una vez más de una manera completamente, como dice el profesor Frade, serendipitiana. Un compañero mío de clase de colegio, yo soy de Maristas, es el entrenador personal de uno de los fundadores de Tetraneuron. Y le habla de mí, que yo soy su amigo, que me dedico al mundo de la empresa farmacéutica y nos pone en contacto. Y así es como yo conozco al fundador a nivel de negocios de esta compañía, que después me pone en contacto rápidamente con José María Frade también, que es el investigador y el Chief Scientific Officer del Tetraneuron. Entonces, yo lo veo y claro, veo terapia génica, España, Alzheimer, y digo, ya teniendo la experiencia de Scouter, digo, estos son los típicos proyectos que pasan bajo el radar de las grandes farmacéuticas, porque en España, en Italia, en estos sitios, siempre ha habido una tradición mucho más de publicar datos en vez de hacer patentes, de no hacer spin-offs, de no hacer transferencia tecnológica, y no sé, me sonaba así, y aparte, claro, la oportunidad era preciosa. Entonces yo científicamente no era capaz de validarlo y lo que hice fue hablar con mi equipo de neurociencias de Takeda, donde estaban pues 2 personas técnicas, médicos y regulatorios, etcétera, que me validaron el proyecto y me dijeron, joder, Ángel, está genial, yo entro contigo, porque era una oportunidad de invertir a nivel personal. Y entonces ellos dijeron, pues yo entro contigo. Y así fue como nosotros entramos en Tetraneuron, un grupo en ese momento éramos 10, que decidimos también entrar. Pero claro, ya este hilo con Tetraneuron desde el principio, esto era 2019, pero Tetraneuron es una empresa que es creada en 2012. Creada en 2012 como un spin-off del Instituto Cajal, del CSIC español, en el que, gracias a esta nueva motivación del CSIC de pedirles a los investigadores que no publiquen directamente, sino que intenten hacer patentes, intenten crear valor de la investigación que están haciendo. También el contexto crisis subprime, obviamente los investigadores sus budgets estaban reduciendo sustentablemente y entonces José María Frade decide hacer esta patente y crear una spin-off. Y ellos también, de una manera totalmente casual, se conocen entre ellos. Los fundadores no vienen de la investigación ni de la ciencia, vienen de las empresas renovables y de otras, de la industria renovables y de otras industrias, pero se encuentran y se financian y entonces ven el proyecto de José María y empiezan poco a poco a financiarle. Le dicen, mira, vamos a ir cumpliendo hitos de ciencia básica mientras tú vas validando pues la teoría que ahora te explicaré y
Y poco a poco, pues durante esos años, José María iba presentándoles a nivel trimestral, semestral, los avances que iba haciendo en validar el target, que es nuestra proteína y nuestro master gene, el E2F4. Entonces, iba cumpliendo esos hitos y así es como siguen avanzando. Cuando yo me los encuentro en 2019, estaban en un momento en la preclínica no regulatoria con casi todos los animales haciéndose en el cajal y es verdad que ya estaban pues con necesidades de financiación un poco más altas porque querían entrar Claro. a fase preclínica regulatoria. Ujú. Y yo entiendo la dificultad de investigadores y gente que no viene del sector para convencer a pequeños venture capital de la biotech, pequeños pharma ventures de entrar en un proyecto tan diferente. Porque Tetraneurona es un proyecto que es a día de hoy una realidad increíble, pero cuando tú lo veías decías, una terapia génica con un target completamente distinto a todo lo que se está haciendo en los últimos 50 años en Alzheimer, con potencial de cura, administración intracisterna magna, o sea, tiene todo nuevo, ¿sabes? Y tiene todo de un valor y un potencial brutal, pero claro, no dejamos de ser también un proyecto que sale de España, que no estamos en Boston, en Claro. Harvard o cosas así, y entonces la gente como que necesita validación externa para creer eso. Bueno, pues nosotros fuimos un poco la primera validación externa desde el punto de vista de pharma, biotech, de Tetraneurón, aunque nosotros entrábamos a título personal. Pues eso es 2019 y ahora estamos en 2025. Desde entonces, yo lo que hago es involucrarme realmente en el proyecto, aunque sigo teniendo mi trabajo en Johnson & Johnson, pero yo estoy Ajá. como miembro del consejo de Tetraneurón y apoyándoles en el día a día en toda la parte regulatoria preclínica y sobre todo mirando hacia dónde puede ir esto a nivel clínico y comercial. En ese Ujú. impasse hacemos 2 rondas de financiación, una pre-seed y una seed, de más o menos, 2,5 millones la primera y 5 millones la segunda, con una mezcla de capital privado y de ayudas públicas y de financiación que venían tanto de España como ya los fondos europeos que estaban bajando a España post-COVID. ¿Vale? Por curiosidad, los fondos europeos eran ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora mismo, creo que es el EIC, este que es europeo Le del dice, programa. sí, no, ese todavía no ese le vamos a aplicar ahora. Ajá. Hemos ido recibiendo fondos canalizados a nivel desde Europa a España a través de las comunidades, por ejemplo, en Ah, vale. Valencia hemos conseguido varias líneas de financiación y de ayuda también no dilutiva Ujú. de diferentes agentes públicos a los que hemos aplicado. Y también un montón de ayudas típicas de financiación científica, pues que si la beca Torres Quevedo, que si Claro. ayudas de este tipo, ¿no? Pero claro, hemos tenido otro de los puntos fuertes de este proyecto, por el que yo también estaba siempre insistiendo, es que mantuviéramos un perfil muy bajo en todo lo que es comunicación y validación, o sea, y salida al exterior. Y tuvimos la suerte de que tenemos una base de accionistas muy sólida que nos ha ayudado a levantar ese capital. O sea, Ujú. cuando yo entro al cap table de Tetraneurón, son los fundadores, hay un vehículo que es pues todos los friends and family que vienen un poco de parte de los fundadores y de gente que se ha querido unir. Luego yo creo un vehículo aparte que se llama Santa Rosa en el que empiezo a canalizar todos los accionistas que vienen de mi parte, que muchos de ellos Ujú. tenemos la suerte que vienen de la industria farma o de la industria biotech y muchos de ellos también ya se empiezan a implicar y a darnos advice. Porque claro, en el momento en que estás haciendo una preclínica regulatoria con solo el equipo de investigación del laboratorio y un managing director que teníamos, pues tenemos una necesidad brutal de entender el expertise de todas las funciones alrededor de eso. Claro. Regulatorio, médico, compliance, CMC, la producción del vector, además en un proyecto súper complejo, ¿no? Entonces,
en ese momento tener ese capital inteligente también nos ha ayudado mucho en seguir hacia adelante, además de todos los consultores que tenemos también. Y entonces ese ha sido un punto muy interesante de este proyecto, que ahora cuando lo vendemos, claramente decimos, es que es verdad que a propósito hemos estado en silencio, nosotros trabajando en tener un proyecto y una propuesta sólida, y que es donde estamos ahora, con un paquete preclínico para entrar en clínica que tiene un potencial bestial y que realmente nos ha supuesto poder presentar esto como una oportunidad que realmente ha pasado por debajo del radar de mucha gente. Una vez más, a propósito, porque validar y cambiar una teoría científica en una comunidad como los neurólogos y los investigadores sobre el tema del Alzheimer es una tarea muy difícil y para hacerla tienes que venir con datos convincentes y sólidos. Una curiosidad aquí, perdona, Ángel. Mientras has comentado que se mantenía un perfil bajo por todas las razones que has expuesto ahí, pero mientras tanto se seguían publicando en revistas científicas los determinados avances e imagino que antes estaba el tema de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, cuando se publicaba en revistas, ¿llamaba eso de alguna manera la atención de algunos potenciales inversores que quizás han contactado, por si se puede preguntar? Sí, por supuesto. Hemos seguido publicando y a raíz de esos papers pues nos han pasado cosas interesantes como, por ejemplo, la entrada de una de las mayores valedores de nuestro proyecto, que es el profesor de Harvard, Álvaro Pascual Leone, que es un neurólogo súper renombrado, que es parte de nuestro Scientific Advisory Board. Pues Álvaro es valenciano y también, bueno, pues vive en Boston, pero conoció nuestro proyecto a través de publicaciones y de gente en común y obviamente se interesó muchísimo por el proyecto y eso es un baluarte excepcional que tenemos en la compañía. El Venture Capital que nos entró en la última ronda, Biocel, que también viene de Valencia, pues obviamente había visto nuestras publicaciones y somos capaces de hacerle una presentación científica que les atrae. Pero nosotros no estamos como estamos ahora, que vamos a empezar a vamos a abrir una preserie A en la que vamos a buscar realmente un venture capital o un pharma que nos financie la fase clínica en humanos. Ahí no estábamos en ese momento, estábamos en, oye, publicamos y sobre todo lo que es muy importante a entender es que publicamos cosas que están dentro de la patente, pero cosas que hemos seguido sacando porque el mecanismo de acción ha seguido evolucionando y hemos seguido entendiendo nuestra molécula mucho mejor, todos esos datos los hemos ido protegiendo y no los hemos publicado. Y entonces ahora, justamente durante casi 2 años hemos estado preparando esto y ahora estamos terminando ya la escritura de 2 patentes diferentes, una para Alzheimer y otra para Parkinson, que en cuanto las tengamos ya hechas y registradas, pues estamos en paralelo haciendo el paper, escribiéndolo y ya a punto de publicarlo en revistas que, por lo que nos están diciendo, va a poder salir en revistas potentes. Entonces, ahí está un poco nuestro catalizador de entramos en ronda, sacamos publicación, tenemos nuevas patentes y esto ya es un proyecto preparado para entrar a la clínica, ¿sabes? Claro, claro. Aquí imagino, perdona, que las grandes complicaciones de lograr una ronda de este tipo, de esta magnitud, al realizarla en España, imagino que es algo que no es algo realmente normal, ¿no? Porque por los requerimientos que tiene de financiación, regulaciones, etcétera, imagino os estáis encontrando con muchos desafíos al desarrollarla, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre digo, habiendo vivido fuera tanto tiempo, siempre digo que subestimamos un poco a España en el potencial de inversión que tiene, porque sí que es verdad que en España, bueno, pues no tenemos un ecosistema biotech como en Suiza, Londres o Boston, pero está empezando a crecer fuerte, se están haciendo hubs biotecnológicos en muchas regiones de España y sobre todo en España también, y a raíz del COVID, del ahorro que se crea en el COVID, hay inversores, family offices, gente, personas con mucho dinero y con mucho interés de invertir en cosas fuera del real estate típico que claro. no se ven es verdad, en la surface no lo vemos porque siempre es un poco lo que se habla en el cotidiano del tema del real estate, de comprar casas, de tal, pero realmente si tú
buscas un poco más abajo, sí lo hay, sí que lo hay. Obviamente hay que buscarlo, hay que estar bien conectado, pero sí lo hay. Dicho esto, la intención del Consejo de Administración de Petraneuron de elegir que yo entre como CEO de la compañía, siendo inversor, etcétera, con el perfil que yo tengo, claramente te está dando una pista de hacia dónde queremos ir con la búsqueda de inversores. Yo entro desde una empresa como Johnson & Johnson, que es completamente global, a esta compañía con ese background justamente para intentar impulsar la búsqueda de inversores extranjeros y dar a Tetaneuron ese punto global que tiene, porque este descubrimiento y este desarrollo clínico, vale, que podamos hacer las primeras fases en España, porque España tiene toda la Ujú. infraestructura, los hospitales, todo el talento médico para poder hacerlo, pero esto es un proyecto global. Esto es un proyecto Claro, que en cuanto vayas a la siguiente fase, tienes que hacerlo en multicentro, tienes que hacerlo en multiregión y para eso tienes que tener inversores dentro globales o internacionales que te puedan dar esa validación también. totalmente, totalmente. Y luego, bueno, la verdad es que tenía muchas preguntas que hacerte, pero las has estado respondiendo todas. Se nota pues, que te lo sabes bien, obviamente. Y quería preguntarte un poco por la parte más, un poco técnica, ¿no? Si puedes Sí, explicar un poco, hasta donde se pueda, obviamente, ¿no? Estamos viendo que Tetraneuron es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones para el caso del Alzheimer. Has comentado también algo de Parkinson. Has comentado también que estáis avanzando en el estudio del mecanismo de acción de esta especie de terapia génica. Pues si pudieras comentar un poco, que imagino que también estás acostumbrado, aunque tu perfil es más económico, pero como CEO tienes que saber un poco de todo, ¿no? Si nos puedes comentar un poco la parte más bio de cómo se desarrolla esta solución que estáis haciendo. sí, sí, ese ha sido mi rol durante toda la vida, aprenderme la ciencia casi de memoria para poder soltarla y al final terminas entendiendo parte de ella, pero obviamente Ujú. lejos Claro. de la capacidad de los investigadores. Pero, de hecho, uno de los puntos que a mí me llamó la atención siempre cuando José María nos estaba explicando cómo él encontró esta molécula fue el hecho de que él no iba buscando de ninguna manera un target de Alzheimer. Él Ujú. es, yo siempre le llamo discípulo de Ramón y Cajal porque está en el Claro. Cajal y tiene una serie de, que es verdad, o sea, hay muchísimo legado de neurociencia en España a través del Instituto Cajal, que es talento a nivel global. Pues él, José María, no estaba interesado en nada de eso, estaba interesado en la reactivación del ciclo celular en las neuronas. Es decir, las neuronas son células posmitóticas, que significa que una vez que salen del estado embrionario, donde ahí sí que proliferan y se duplican, cuando ya somos adultos, las neuronas, como todos siempre coloquialmente se ha dicho, son las que son y no se duplican ni tienen que hacer, no tienen que proliferar como muchos otros tipos celulares. Pues él empieza a ver que en las neuronas en estado adulto hay un proceso en el que ellos empiezan a proliferarse y a dividirse de una manera disfuncional, en un proceso que se describe como la tetraploidía neuronal. De ahí el nombre de la empresa. De ahí Ajá, salió ok. Neuron. Vale. Entonces, él ve que hay una enzima que es la P38 MAP kinasa que fosforila, o sea, manda señales o empieza a desgastar a nuestra molécula, que es el E2F4, que es lo que se llama un factor de transcripción, una proteína Ujú. que está dentro de las neuronas y que tiene ciertas funciones, que a día de hoy sabemos que son muchísimas funciones. De hecho, ya está descrito como un master gen, un gen que tiene, Ujú. que a día de hoy sabemos que toca dentro de las neuronas tiene interacción con casi 7.000 genes diferentes. Claro, en ese momento lo único que se veía y lo que a él le interesaba es por qué las neuronas están haciendo esta disfunción de proliferar y de tetraploidizarse, si existe el término, y mandando esas malas señales al resto de neuronas. Bueno, pues él descubre eso y a partir de ahí dice, se está fosforilando, se está desgastando de 2F4 y está mandando esas malas señales. Y digo, eso es lo que después se está viendo que en la cascada de señales malas que está dando, deriva en un montón de puntos
que Vale. son relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Ujú. La creación de las placas seniles de beta-amiloide, el tema de las fibras las neurofibras de p-tau y muchos Ok. otros síntomas cognitivos y funcionales que se derivan de eso. Entonces, él ve eso y dice, yo creo que lo que estoy empezando a ver es el origen, el origen de muchas enfermedades neurodegenerativas, porque él luego se empieza a pensar que también eso pasa, obviamente, en otras enfermedades como Parkinson, Claro. como Vale, la vale. enfermedad de los cuerpos de Levy, etc. Entonces, eso es en ese momento, pero claro, eso es lo que hace la gran patente de 2012, pero desde ahí hasta ahora llevamos una década eh, eh, investigando sobre 2F4 y nos hemos dado cuenta de que 2F4 no solo se fosfolila y se tetraploidea y le pasa estas cosas, sino que también es una molécula que está envuelta en la homeostasis del cerebro, es decir, en la homeostasis de las neuronas, de que la neurona esté contenta, como dice el profesor. Entonces, Ujú. está relacionado con funciones y procesos que tienen que ver con la inflamación de las neuronas, con la neuroinflamación. O sea, el 2F4 está encargada de que las neuronas no se inflamen. Está también relacionada con el estrés oxidativo, que es uno de los grandes fenómenos que estamos descubriendo, que realmente pues no solo está envuelta en la oxidación y en la senescencia, es decir, en el envejecimiento de todos los tejidos, sino también en el tema de la memoria y en el cerebro. Ajá. Y lo más importante que descubre después de eso, haciendo pruebas en ratones, es que E2F4, una vez que, como te he contado, se fosfolila por una maquinasa, la P38, si nosotros inyectamos una versión, se dice dominante negativa, es decir, una versión sana que no se puede fosforilar de nuestro mismo gen, ¿vale? Tú tienes el Ujú. E2F4 y lo que hacemos es inyectar un virus directamente en el cerebro en el Mm. que lleva la misma molécula, pero no se puede fosforilar. En el momento en que inyectamos eso, todas las funciones de 2F4 que se están haciendo mal empiezan a recuperarse. Vale. Porque E2F4DN, que es el bueno, empieza a hacer su función natural y su función buena. Y ahí es donde viene también el gran descubrimiento y lo que tenemos también ahora haciendo las nuevas patentes, etcétera, es que somos capaces de revertir los estadios moderados y avanzados de la enfermedad a estadios normales. Es decir, somos capaces de revertir la pérdida de memoria. Eso lo hemos Genial. visto a través de un proceso biológico que se llama la LTP, que es la Long Term Potentiation, que es lo que se llama la base molecular de la memoria. La memoria al final está hecho, es un proceso bioquímico, ¿sabes? De chispazos que al final Ujú. crean las memorias. Pues al principio de todo eso está este proceso, que además es un proceso que a nivel evolución biológica está conservado desde los más pequeños moluscos hasta el cerebro humano. Es el mismo proceso, es exactamente el Ujú. mismo. Pues ese proceso, a través de la fosforilación de 2F4, a través de todas estas malas señales, se pierde en los ratones que hemos ido probando. Y al perderse, pues claro, esos ratones no tienen memoria y en todos los experimentos de comportamiento que vemos, pues no son capaces de recordar, no son capaces de hacer las habilidades motoras más básicas. Pues una vez inyectado nuestro producto con esa versión del EDSF4 que no se puede fosforilar, a un mes, a 3 meses y a 6 meses ya vemos que recuperamos la memoria y recuperamos la Mm. capacidad cognitiva. Claro, ese descubrimiento es brutal, o sea, es realmente trasladado al humano, es decir, que una persona con un Alzheimer moderado o avanzado, o sea, estadios CDR2, CDR3, ya bien avanzado, pues potencialmente la hipótesis es que a ellos se le inyecta el producto, que es una inyección y ya está. Es una terapia génica de one shot y al tiempo en el que el 2F4DN hace su labor y empieza a funcionar bien el cerebro, pues vamos a ser capaces de revertir esa capacidad de tener memoria. Eso no significa que el humano, la hipótesis no es que el humano va a volver a recordar lo que ha perdido, no, eso Claro. claramente se ha perdido, pero va a ser capaz de recuperar su capacidad de hacer memoria. Es decir, va a ser capaz de recuperar la funcionalidad.
que al final es la base de todo, porque el problema con los pacientes de Alzheimer es que pierden toda la funcionalidad y son completamente dependientes. Imagínate que puedes ser capaz de hacerle a una persona recuperar su capacidad de comer él solo, o de andar e irse al baño, o de, ¿sabes? Cosas muy básicas. O sea, hay que entender que aunque nosotros estamos hablando de potencial de cura, que es verdad, aquí esto no es una fórmula mágica, esto es Claro. un trabajo multifactorial en el que hay nuestra terapia, seguramente en el futuro haya otras terapias que combinen, como pasa en cáncer, como pasa en inmunología, donde tú tienes un producto que inyecta y targetea el tumor y luego tienes inmunoterapia, luego tienes quimioterapia y así hemos llegado casi a la remisión total de muchos tumores. Pues el Alzheimer, que José María lo llama el cáncer del cerebro, que es una enfermedad completamente multifactorial y que no sabemos por qué pasa en el origen, es un tema totalmente epigenético, pues lo que creemos es que con nuestra inyección y con un tratamiento psicosocial, de entrenamiento, incluso fisioterapéutico, de entrenamiento cognitivo, pues esa persona va a ser capaz de recuperar la funcionalidad. Pues eso es la madre del cordero, vamos. Aquí, vamos, suena súper interesante. Aquí supongo, bueno, has estado hablando de la parte de desarrollo de negocio, la parte económica, hemos hablado de la parte más bio, del mecanismo, etcétera. Luego imagino, no sé si os ha pasado que cuando estéis haciendo el pitch, cuando estéis presentando el proyecto en diversos sitios, está también el tema personal de familiares. Obviamente habrá que esperar a que la parte clínica se desarrolle y de sus resultados y se apruebe, etcétera. Pero no sé si alguien nos ha planteado para algunos casos, no sé si se puede permitir algún tipo de prueba como estudio aplicación compasiva para que algunos pacientes entren en este estudio. No sé si se contemplan esas posibilidades. Vamos, cada vez que hablo con alguien, como estoy hablando contigo, me sale un ejemplo de algún familiar que le encantaría poder ser parte de este estudio. Es verdad que eso primero no lo hemos explorado mucho toda la parte de patient advocacy y de asociaciones de pacientes, etcétera, porque creemos que es un poco pronto. También es verdad que acabamos de incorporar un director de comunicación y patient advocacy, etcétera, a la compañía, que es el que va a empezar a gestionar esas relaciones con pacientes. Aparte, pero la realidad es que esto tiene que entrar en clínica primero. Primero tienes que Claro. probar lo que estamos probando. Te he contado todo lo que hemos hecho en ratones y después lo gordo que hemos hecho es en primates no humanos. Y en ellos lo que hemos hecho es probar justamente seguridad y biodistribución. Es decir, le inyectamos al primate pues una dosis más alta de la que se pueda inyectar a un cerebro humano y vamos a ver los efectos que tiene, porque la terapia génica ya sabes que tiene todavía mucho que cubrir en ese sentido. Y la verdad es que estamos súper contentos con el perfil, porque es que no estamos viendo ningún efecto secundario, estamos viendo que es un producto súper limpio, que además, gracias a esa inyección cisterna magna, se queda y se expresa muchísimo en el cerebro y baja muy poco a los otros órganos vitales. Y los primates, la verdad es que han salido impresionantes y eso es una parte clave para las entidades regulatorias. Pero claro, tienes que probarlo otra vez en humanos, hacer un pequeño estudio clínico primero para ver si funciona y ya ahí, aunque sigas haciendo el desarrollo clínico regulatorio, pero yo creo que el uso compasivo entra en escena en ese momento, ¿vale? Estamos hablando de que nuestra idea sería poder entrar en humanos, si todo va bien, a mitad del año que viene. El estudio dura un año más o menos, pues principios del 28 por ahí deberíamos estar haciendo ya el estudio gordo, el grande, y ahí también se podrá, ya te digo, empezar con temas de uso compasivo, porque, como te digo, mucha gente me lo pregunta Claro. y hablamos. Claro, es una pregunta bastante lógica. Y bueno, la verdad que mientras estás hablando, me está pasando que me surgen muchas preguntas, pero que tú se nota que te lo sabes porque las estás respondiendo todas. Antes de que te las haga, las estás respondiendo todas pues bastante bien. Iba a preguntarte sobre el roadmap, ya lo has dicho. Entonces, una de las últimas preguntas que me van quedando es, no sé qué es lo que opinas, porque has hablado que la P38 MAP kinasa
está directamente relacionada con la fosforilación a ver si me acuerdo cómo lo has dicho, del E2F4, que yo no me lo sé tan de memoria, ¿no? Claro, la P38 malquinasa, por lo poco que yo sé, las terapias típicas han sido small molecule y todo este tipo de cosas, pero vosotros vais para terapias génicas, por todas las ventajas que estás comentando. Entonces, simplemente por preguntarte cuál es tu visión, por toda la experiencia pues, que tienes, si crees que, obviamente no hay una solución universal para todo, pero si crees que están empezando a reemplazar las terapias génicas en la práctica a todo el mundo del small molecules por todos los problemas que hay de selectividad, de especificidad, toxicidad y todo este tipo de cosas. Pues mira, es verdad que es algo que ahora lo tengo muy reciente. Están las terapias avanzadas, lo que llamamos las terapias avanzadas, que son terapias celulares, terapias génicas, a partir de los biológicos en adelante, ¿están sustituyendo a las small molecules? La respuesta a día de hoy es no. A día de hoy, el 80-85% del mercado en comercial, o sea, en market, todavía son small molecules, 80-85%. La investigación, te diría que ahí es un 50-50. Está claro que el valor de la investigación que está haciendo en terapia génica, celular, etcétera, está cogiendo muchísimo más poder en el motor de investigación y entonces eso se verá reflejado en el futuro, pero a día de hoy todavía no. La terapia génica en concreto ha tenido sus altos y sus bajos y los va teniendo porque obviamente es una era nueva en la medicina, una era nueva en poder editar el genoma humano para mejorar mutaciones genéticas. Y entonces ha empezado con mutaciones genéticas de un cromosoma, ¿no? que se puedan cambiar en enfermedades raras y ahí se ha ido consiguiendo éxitos. El nuevo desafío es de la terapia génica ser capaz de entrar en terapia en enfermedades prevalentes. Ahí es donde viene el nuevo salto, ¿no? Hay un problema o un desafío muy grande que es la producción de los vectores virales, ¿vale? Porque al final una terapia génica lo que inyectas es un virus inocuo con tu carga genética que va directamente al gen que tú quieres cambiar. Pero claro, no dejas de inyectar un virus dentro del cuerpo humano con toda el sistema inmune que tenemos nosotros de millones de cosas que nos pasan que pueden reaccionar o pueden pasar como ha pasado en muchos casos. Entonces, la investigación sigue empujando. Es verdad que las terapias génicas, sobre todo en enfermedades ya no huérfanas o prevalentes, todavía no han llegado. Nosotros somos también uno de los primeros y ahí está ese desafío de conseguir la seguridad y la expresión de nuestra carga genética sin el problema de la seguridad que puede haber en efectos secundarios. Y eso se conseguirá mejorando la tecnología de producción. O sea, hoy tú produces casi todo a través de plásmidos que se amplifican y que al final producen el vector viral. Hay nuevas tecnologías que van saliendo y yo creo que mientras se aprueban estas primeras terapias génicas en enfermedades prevalentes, que tienen que pasar porque van a cambiar mucho, ya no solo a los pacientes, pero al ecosistema económico, porque es que la diferencia de estar dándole 200 pastillas y no sé cuántos cuidados son dependientes a una persona funcional, pues a nivel económico te puedes imaginar el impacto, ¿no? Pero lo que tiene que pasar también es que mejoremos la capacidad de producir y de escalar las terapias génicas, que ahí tanto Tetraneuron como Johnson & Johnson, como AbbVie, como todos estamos en el mismo problema, sea grande o pequeño, que es el escalado de esos vectores virales para llegar a mucha población. Es un cuello de botella tecnológico gordo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Ángel, vamos, todas las preguntas que tenía, ya te digo, me las has ido respondiendo tú solo prácticamente. Ha sido muy, muy interesante y me queda, bueno, tengo muchas reflexiones, sobre todo por lo que has comentado. La que no contaba es este cuello de botella que sí que lo había ido, de los temas de producción y demás, que es una parte importante también del ámbito biotecnológico y que esperemos que vaya progresando, ¿vale? Pues nada más, la verdad que ha sido muy, muy interesante cómo has expuesto
y sobre todo, como lo has comentado, desde los varios lados, ¿no? El desarrollo de negocio, la parte tecnológica, la parte bio, ¿no? La parte clínica, porque es un proyecto que tiene muchísimas patas, obviamente, un proyecto tan complejo. Y pues nada más, no te quiero quitar más tiempo. Ha sido muy interesante y os deseo pues el mayor de los éxitos y que ojalá esa parte clínica se produzca, avance por lo más rápido posible para poder ayudar al máximo número de personas. Para los que estéis oyendo este episodio, en la nota del programa pondré los enlaces a Ángel, a su perfil de LinkedIn, a los datos de la empresa por si le queréis contactar, preguntar cualquier tipo de cosa. Y nada más, Ángel, espero poder contactarte en algún otro momento para que nos cuentes los avances de la compañía y nada, y desearos el mejor de los éxitos. Por supuesto, Horacio, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero haber podido explicar esto Muy desde los bien. diferentes puntos con el perfil que yo tengo y igual. Espero que de aquí a un año o 2 años volvamos a hablar y te cuente que hemos conseguido inyectar nuestro producto en un humano y ha sido satisfactorio porque eso significará un cambio brutal en muchísimas personas. Esperemos que sí. Pues muchas gracias, Ángel, y hasta la próxima.